¿Qué son las cartas de principios de la USAL? Hagamos un poco de historia. Las universidades confesionales suelen tener lineamientos o carismas que guían su camino educativo. Fundada por la Compañía de Jesús, la Universidad del Salvador asumió desde sus orígenes el espíritu ignaciano para acompañar la formación integral de los estudiantes. En 1974, Jorge Mario Bergoglio traspasó la conducción de la universidad a un grupo o una asociación civil de laicos y laicas. Esta cesión de responsabilidades no quiso dejarse fuera de lo que la Compañía de Jesús había soñado para la universidad y por eso también Bergoglio acompañó esta transición con la carta Historia y Cambio, que incluía 3 principios que guiarían la nueva etapa que comenzaba la universidad: la lucha contra el ateísmo, el avance mediante el retorno a las fuentes y el universalismo a través de las diferencias. Pero para el año 1984 el mundo ya había cambiado y en respuesta al nuevo contexto, Bergoglio redactó una relectura a 10 años de esa primera carta. En el nuevo texto agregó 4 corolarios: la reafirmación de la persona, destacando el valor del ser humano frente a un mundo globalizante e individualizante; la reconciliación generacional, asumiendo la universidad como un cuerpo vivo, compuesto por diferentes miembros de diversas edades, roles y convicciones; la corrección del egoísmo, para evitar que los otros pasen a un segundo plano; y por último, el sentido social y nacional, como invitación a tener siempre presentes el compromiso con la comunidad y la renovación del sentido del trabajo, revalorizándolo como espacio de realización y de servicio. La Carta de Principios se basa en historia y cambio, es decir, que la entrega a los laicos de la gestión y de la administración de la universidad no se trató de una ruptura entre lo eclesiástico, lo jesuita y lo nuevo, sino se trató de una continuidad. Y por eso se llamaba Historia y Cambio. Y en ese proceso participaron muchos laicos ya comprometidos con la universidad, algunos de ellos fundadores de alguna facultad, y familias que respondían a esa misión. Y lo que hace la Carta de Principios es justamente establecer los principios trascendentales sobre los que en lo sucesivo se iban a guiar esos laicos y sus sucesores para el desarrollo de la universidad, con ese principio básico que forma parte de los principios de la universidad, que es el de dar ciencia a la mente y virtud al corazón. En ese sentido, el documento es muy actual, porque habla sobre la lucha contra los racismos, contra los odios, contra las exclusiones, contra las diferencias malignas, y además lo que hace es aconsejar no olvidar el pasado. O sea, no olvidar en este caso el pasado jesuítico de la universidad y su mística, ¿no? La carta nos invita a esa fidelidad creativa con el origen jesuita de la universidad, a esa fidelidad creativa de recrear para los tiempos que venían una universidad fundada en la fe, una fe profunda, no superficial, una fe comunitaria, no individualista, una fe dialogante, no cerrada ni dogmática, y una fe al servicio de los demás que pudiera unir ciencia y conciencia, conciencia y acción, en la medida de cumplir ese lema de la universidad, ¿no? de esa ciencia en la mente, esa virtud en el corazón. Es decir, es un documento que, además de ser universal y dar cuenta de la singularidad de un momento, permite ser resignificado y revisitado en cada momento, dando una respuesta al momento en que vivimos. Es muy interesante por eso que lo revisitemos hoy, porque sigue nutriendo nuestra visión, nuestra misión como universidad y situada en este país y en esta situación planetaria tan desafiante. El documento Historia y Cambio, que elaboró el padre provincial,
es un mensaje con eje y sentido que permitió transmitir la continuidad del espíritu de la compañía en el grupo de laicos que habíamos asumido esa responsabilidad. Con el padre Bergoglio manteníamos reuniones los sábados por la tarde en la Casa Provincial de la calle Bogotá. En nuestros encuentros, dentro de las cosas varias que le pedí la continuidad del escudo académico, histórico, diseñado por la compañía. En el año 1973 me reuní con Juan Tobías, que era un funcionario muy importante dentro de la Universidad de Salvador y de la Asociación Civil, y me manifestó que el padre Bergoglio había decidido que mi padre, Juan N. Lucero Smith, fuera designado como decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad. En realidad ese pasaje de los principios rectores que nos han delegado a los laicos conforman hoy no solo los distintos momentos de la historia del mundo, sino también del futuro de la historia de la humanidad. Son principios rectores que, como dice sabiamente ese documento, es, digamos, el avance, digamos, la historia avanza permanentemente y en ese documento lo que se nos planteó es avanzar mediante el retorno a la fuente. Esta celebración de ese documento es de alguna manera es volver a las fuentes al que estamos todos comprometidos en los diferentes lugares que podamos tener en la actual Universidad del Salvador. Siguiendo las instrucciones de San Ignacio y la inmensa experiencia docente de la Compañía de Jesús, habían organizado esta casa de estudios sobre la base de principios que para mí, en esa etapa de la vida que comenzaba, eran esenciales: 3: cristiandad, humanismo y ciencia. La Carta de Principios del año 1974 tuvo su primera relectura en 1984, donde se sumaron los corolarios 10 años después. En 1994, y a 20 años de la primera carta, Bergoglio escribió una memoriosa relectura del documento Historia y Cambio. En ella vuelve a los 3 principios originarios, pero con novedades a la luz de las nuevas realidades. Esa carta que nos dejó grandes principios que, a pesar de que pasaron mucho tiempo, no caducaron ni tampoco perdieron su valor. Al contrario, por tratarse de principios que tienen que ver con la identidad, actualmente están llamados a iluminar nuestro presente como universidad. Un poco inspirados en esa idea, algunos docentes del Vicerrectorado de Formación, junto con estudiantes, con egresados e incluso con personal administrativo, nos dimos a la tarea de volver sobre esos principios, volver sobre esas cartas y tratar de encontrar nuevos caminos de aplicación que den respuestas a las necesidades de nuestra universidad en estos tiempos que corren.